¿Qué nos corresponde leer el día de hoy, que es el primer programa de nuestro matinal Fallon Cáceres? Mateo 1. Mateo capítulo 1. Así que, bueno, vamos a abrir la Biblia allí, en Mateo capítulo 1. Y te voy a pedir a ti, queridísima Fallon Cáceres, que leas desde el versículo 1 al versículo 17. Vamos a leer la Biblia entonces. Esta es una lectura bíblica ordenada, secuencial. No nos vamos a saltar nada. Esperamos de aquí a diciembre por lo menos pasar Mateo. Esperamos. Bien, leemos entonces. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Muy bien, ahí hemos leído los primeros 17 versículos del capítulo 1 de Mateo. Y es importante que reflexionemos en un punto en relación a lo que hemos leído, porque muchas veces la gente no le encuentra sentido a leer este tipo de pasajes porque se vuelven pasajes desde el punto de vista de a los que les cuesta leer la Biblia, ¿no? Pasajes que tienen como una especie de densidad por la cantidad de nombres que se están mencionando, ¿no? Y además que son un tanto difíciles a veces de pronunciar. Sí, si quieres aprender a hablar en lengua, yo digo, léete una genealogía y... Sí. Es broma. Pero son muy importantes porque si hay algo que nosotros tenemos que rescatar de la Biblia, porque sabemos, como dice el apóstol Pablo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura ha sido inspirada por el Espíritu de Dios. Bueno, es el hecho de dejar constancia para poder entonces tener confirmación de ciertos asuntos que si no estuvieran escritos allí sería muy difícil, ¿no?, de poder saber. Entonces, en este sentido, el autor del libro de Mateo nos entrega una información que es muy importante para poder descubrir de dónde viene la línea familiar, ¿no?, que Dios usó para que viniera Cristo. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos saber que todo tiene una línea secuencial, porque vean ustedes, ¿no?, la genealogía parte con Abraham. Y es importante que la genealogía parta con Abraham, porque a él fue el que se le hizo la gran promesa. Pues. Dice el apóstol Pablo que a él le fueron dadas las buenas nuevas. O sea, en otras palabras, a él se le evangelizó. Una de las cosas que la gente no repara respecto de la vida de Abraham es el hecho de que Dios le contó todo el plan. Por eso que Pablo dice, a él le fueron dadas las buenas nuevas, o las buenas noticias, o el evangelio, que es lo mismo.
porque para que se convirtiese en el padre de la fe, como llegó a ser, se le tenía que contar el plan. ¿Sí? Misterios que estuvieron escondidos desde los siglos, Abraham los pudo saber. Entonces es muy importante que uno comprenda que el libro de Mateo no está tirando nombres por tirar, sino mostrándonos claramente cómo Dios, ¿no?, cumplió su promesa a Abraham, que a través de su simiente, y no su simiente, sino su simiente, vendría la bendición. Porque Cristo viene de la línea de Abraham. Entonces es muy importante que uno no deseche la genealogía, porque si bien tiene muchos nombres, ¿no?, nos dan tanto importantes para ver cómo se fue cumpliendo a cabalidad lo que Dios prometió a este hombre que sacó de Ur de los Caldeos para que entonces pudiese venir la salvación a la humanidad. Bien, vamos a continuar. Versículo 18, Jocelyn. Vamos a leer hasta el versículo 25. Perfecto. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, este pasaje es muy importante, ¿eh? Muy importante, porque si observamos desde el versículo 18 hasta el versículo 25, el autor del libro de Mateo nos revela la manera en cómo Cristo vino a esta tierra. Vean ustedes que el Evangelio de Mateo es el primer evangelio, ¿no?, con el cual nosotros nos topamos en aquello que se conoce como el Nuevo Testamento. Sí. Bien, entonces, cuando tú leíste por primera vez el Nuevo Testamento, ¿no?, te topaste con este pasaje que te reveló por primera vez cómo fue. Nosotros tenemos hoy día, ya en pleno siglo XXI, una cantidad de elementos y material que nos permiten conocer el cómo fue el nacimiento de Jesús a través de libros, películas. Sí. Pero si nosotros nos remontamos a los primeros siglos, no existían las películas de Jesús ni tampoco existían las obras de teatro. Entonces es muy importante que todo vaya quedando registrado. Por eso es que es tan necesario leer cada fragmento, cada párrafo de la Escritura para que uno se entere del cómo fue. Porque mira que nosotros nos vamos a encontrar, a medida que vamos avanzando en el Evangelio, con muchas cosas que se dicen, pero que nunca fueron una realidad. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a leer el capítulo 2 del libro de Mateo y nos vamos a encontrar allí con la descripción de la visita de los magos. Y nosotros hoy día, en pleno siglo XXI, ¿no?, al leer el texto bíblico, nos encontramos que muchas de las cosas que nos dijeron nuestros padres, o muchas cosas que nos dijeron aquellos que se dicen ser la voz de Dios, no eran 100% ciertas, ¿no? Tradiciones que se van transmitiendo de boca en boca, pero que al final no responden a la forma en cómo Dios estableció el nacimiento de Cristo. Y aquí yo quiero decir una cosa re importante. El ministerio de José. Sí. Porque aquí se describe de manera poderosa la importancia de José en la vida de Jesús. Porque si tú te fijas muy bien, el versículo 18, y me quiero detener allí, dice que estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se supo que ella estaba embarazada, que había concedido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea,
la Biblia no te oculta que José, al enterarse que ella estaba embarazada y no queriendo difamarla, quiso abandonarla. ¿Por qué? Porque la costumbre judía, ¿no?, era mal visto que la mujer estuviese embarazada antes del pacto. Ujú. Y es por eso que dice claramente antes de que se juntasen. ¿Sí? Dice que quiso dejarla secretamente, o sea, sin buscar dañarla ni difamarla, porque él podría haberla acusado de fornicación. Y ustedes saben que la ley hablaba en contra del adulterio y la fornicación. Ella debería haber sido apedreada. Pero fíjense ustedes qué importante, porque uno dice, ¿por qué Dios escoge a José? Porque José tiene un corazón y está dispuesto y sensible, a pesar de que eso le pueda perjudicar en su reputación. Porque no debemos olvidar, y esto lo vamos a ver cuando lleguemos a esos pasajes, sobre todo del Evangelio de Juan, que a pesar de que él se hizo cargo y obedeció a la voz de Dios de no dejar a María, había un rumor que se expandió por prácticamente todo el territorio, que conoció a Jesús, de que él era hijo de fornicación. Sí, exacto. O sea que a pesar de que él, y estoy hablando de José, se hizo cargo de María y obedeció a Dios para hacerse cargo del niño y cuidar a María, él sabía que esto le podía costar fuertemente la reputación. ¿Sí? Porque recuerden ustedes que en la Escritura vamos a ir conociendo, ustedes ya conocen, vamos a ir observando que tanto para la mujer como para el que tomaba una mujer que no era virgen, era un conflicto de reputación. O sea, se denigraba el hombre que recibía una mujer así. Manchaba su reputación, su línea familiar. Y José, pensando en dejarla en secreto, dice la Escritura, recibió una visitación de un ángel. Y obedeciendo a la voz del ángel, estuvo dispuesto a sacrificar su reputación. Y estamos conscientes de que su reputación se sacrificó porque, insisto, cuando tú miras el Evangelio de Juan, que vamos a llegar ahí en la lectura, tú observas que se decía de Jesús hijo de fornicación. Si se decía de Jesús hijo de fornicación, se decía de María que ella era una mujerzuela. Claro. Pero también se decía que José, ¿no?, había manchado su línea familiar. Entonces, muchas veces no se habla de José, ¿no? Porque aparte de nosotros venimos de un mundo muy catolizado, Sí. donde se le da un mayor énfasis a María por sobre José. Pero la misión que cumple José, y es por eso que es tan importante estos versículos que hemos leído, la misión de José fue fundamental. Y ahí es donde yo quiero dejarte una gemita. A veces queremos servir al Señor, pero no queremos sacrificar reputación. Y no confundamos, porque una cosa es el testimonio, otra cosa es la reputación. Nosotros no sacrificamos testimonio, Es cierto. pero sí vamos a tener que sacrificar reputación. El testimonio es vivir de acuerdo a como Dios te manda. Pero eso significa también al mismo tiempo que muchos van a cuestionar tu reputación. Porque por hacer caso a Dios, vas a escandalizar a otros. ¿Entiendes? Entonces es muy importante que a veces queremos servir al Señor en las grandes ligas, pero no estamos dispuestos a sacrificar la reputación. ¿Entiendes? Entonces, si tú no quieres sacrificar la reputación, o sea, que servir al Señor te va a traer que otros digan cosas de ti mintiendo y que las van a esparcir, y eso te frena, pues entonces habrás perdido la oportunidad de ser un eslabón importante en el plan de Dios. Porque mira, José no escribió ningún libro, José no recorrió los continentes, no fue un apóstol, pero cuidó al muchacho. Sí. A pesar de que cuidar al muchacho y ser un padre para Jesús en lo natural le iba a significar manchar su reputación.
Tremendo, ¿no? Entonces, por eso que es tan importante ver que estos pasajes del libro de Mateo nos van mostrando, ¿no? Que Dios, si bien escoge a cualquiera, no cualquiera le va a servir de manera óptima. O sea, Dios puede llamar a cualquiera al servicio, pero no cualquiera va a cumplir un servicio tan importante, porque hay que tener un corazón para Dios. Porque José tenía un corazón para Dios, no para María. Y no estoy diciendo con esto que no amara a María. La amaba, se iba a casar con ella, pero fíjense, ¿la iba a dejar? Él estaba dispuesto a dejar a María. O sea, amaba a María. ¿Por qué no dejó a María? No porque él amaba excesivamente a María, sino porque él Fue obediente a la instrucción de Dios. reconoció su misión en el plan de Dios. Importante. Entonces lo hizo por amor Sí. a Dios. Y por amor a Dios, amó a María y confió que era obra del Espíritu Santo. Obviamente el ángel le da testimonio que esto es así. Y amó al niño. Porque lo amó. De hecho, Jesús se llegó a convertir en carpintero, producto del trabajo de Claro. José. ¿Qué significa eso? Que si tú lo miras desde el punto de vista natural, por eso te digo, vamos a ir viendo gemitas en pequeños textos. Si tú lo miras desde el punto de vista natural, Cristo, siendo el Hijo del Dios Todopoderoso, en su formato natural admiró a José. Y Cristo le estuvo tremendamente agradecido a José, porque se llegó a convertir en lo que era su papá natural. Sí. Amén. Amén. Bueno, vamos descubriendo cositas cuando leemos la Escritura. Entonces, si tú lees nuevamente, Jocelyn, en el versículo 20, si lo puedes leer. Sí. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Fíjate cómo el Señor tiene que advertirle que lo que él tenía pensado hacer tenía que renunciar a ello. Ujú. Y aquí también vamos a otro punto. ¿Cuántas veces has estado dispuesto tú a renunciar a lo que tienes pensado hacer porque desde tu punto de vista no te agrada? Porque, insisto, ¿por qué José quería dejar a María? Porque el escenario no le agradó. Por supuesto. No le agradó saber que ella estaba embarazada, porque esto le iba a traer consecuencias a él, familiares, ¿sí? Aunque él sabía que era del Espíritu Santo, ¿cómo le explico a los demás que es del Espíritu Santo? ¿Cómo logro yo cambiar este escenario? Esto me va a jugar en contra y la voy a dejar secretamente. Y él tenía pensado dejarla secretamente porque el escenario probablemente no le agradó. ¿Cuántas veces un escenario no te agradó y por eso dejaste o pensaste en dejar de hacer lo que Dios tenía planeado para ti? Y es por eso que es tan importante también que te aparezca un ángel. Que te aparezca un enviado de Dios. Sí. A lo mejor no con alas, ¿ya? Un mensajero. Porque estás pensando hacer algo, porque no te gusta el escenario y viene la voz de Dios a través de alguien, de un mensajero, para decirte no lo hagas. Porque esto que no te agrada o esto que te parece equívoco o no placentero, esto es del Espíritu Santo. Sí. Porque eso es lo que le ocurre a José. Ajá. ¿No? Tú lo leíste, ¿no? No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, qué importante es que en mi escenario, donde Dios me quiere meter o introducir para que yo haga una obra a favor de Él, y que desde mi punto de vista no me es agradable, venga un ángel de Dios, un ministro de Dios, la voz de Dios, para decirte, no lo hagas. Porque yo te pregunto, Fallon, ¿qué hubiese pasado si no aparece el ángel? ¿Qué hubiese pasado si el ángel no le aparece? Ya sabemos que él quería dejarla secretamente. ¿Qué hubiese pasado? Hace lo que tenía pensado en su corazón. Lo hubiese dejado. Sí. Sí. La hubiese dejado. O sea, es sumamente importante reconocer que si no hubiese sido por el ángel o por el enviado, José la deja secretamente. Y la historia sería otra. ¿Te fijas? Entonces muchas veces nosotros pensamos, yo no necesito que Dios me envíe a nadie, yo no necesito un pastor en mi vida, yo necesito una persona llena del Espíritu Santo, porque yo
sé lo que tengo que hacer. Pero muchas veces nosotros queremos dejar secretamente aquella misión que Dios nos otorgó, porque no nos agrada. Y entonces es muy necesario que venga otro y nos despierte. Oye, no, mira el cuadro. Esto es del Espíritu Santo, porque el ángel hace una cosa muy importante. El ángel le recuerda que esto era obra del Espíritu, que esto es plan del Santo Espíritu de Dios. Y entonces José se transforma en un siervo de Dios. No recorrió los 4 continentes o los 5 continentes, no hizo una obra extraordinaria en términos de apostolado, no fundó iglesias, pero sí fortaleció al que fundaría o al que traería escena a la iglesia de Dios, a Cristo. Entonces, estos pasajes nos van mostrando, ¿no?, cómo Dios se va moviendo y cuál es su secuencia. ¿Les pareció interesante o no? Súper. Porque en el primer capítulo Dios te muestra cómo funciona. Ajá. Dios te muestra cómo funciona en su plan. Yo trabajo así. Sí. Yo doy ministerios. Yo entrego obras. Y frente a las obras o ministerios o a los planes que yo entrego a los hombres que quiero usar, se presentan conflictos porque a veces los hombres miran los planes o los ministerios o las encomiendas que yo les doy y se asustan. O hay cosas que no le agradan, entonces yo tengo que enviar a alguien. En el primer capítulo del libro de Mateo, sí, Dios te muestra cómo funciona. Interesante mirar la escritura con los ojos de un pastor, ¿no? Potente. Ya, bien. ¿Les gustó? Sí. Así vamos a estar leyendo la Biblia todos los días, ¿ya? Hermoso espacio, Pastor Gonzalo, porque de 25 versículos, tremendos principios pudimos obtener. Reputación versus testimonio. Potente, hacer la distinción, ¿no? Sí, claramente. Y considerarlo, me gustó mucho esa intervención, hacer la distinción en lo que es el testimonio y lo que es la reputación, y saber que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios tiene que estar dispuesto a renunciar a su reputación. O sea, es decir, a la opinión, a lo que van a decir de mí cuando Dios me dé una orden, cuando yo tome decisiones a favor de mi vida ministerial, porque probablemente van a ir en contra de lo que la gente dice, la sociedad dice, o incluso el mismo pueblo cristiano puede decir, porque finalmente lo que me tiene que importar es lo que Dios dice de mí. Y muchas veces, por poner por obra la palabra de Dios, van a opinar mal de ti. Exactamente. Sí. Y lo otro que también es muy potente, mirar que finalmente Dios tiene un proyecto de vida para cada individuo, porque si nosotros hiciésemos una encuesta, quería yo ser el Pastor Gonzalo, entre escoger ser el apóstol Pablo o José, la inclinación en la balanza sería Pablo, sí, ¿cierto? Pero te das cuenta que esto se trata de aquello que Dios te mandó a hacer. Ahí está la clave. Esa es la clave, Fallon, porque uno puede pensar que el ministerio más visible es el más importante, pero eso no es así. Un ministerio pequeño que fue dado por Dios, y pequeño, digámoslo, en la pomposidad o lo que se puede hablar, va a estar bien ejecutado cuando tú te centras en lo que Dios demanda de ti. Ahí está la clave. Porque ciertamente, claro, todos querrían ser Pablo, Pedro, y nadie piensa en decir, a mí me gustaría ser José. José cumplió y tuvo un ministerio extraordinario y lo llevó a cabo hasta el final. Me gustaba mucho, Pastor Gonzalo, cuando usted hablaba de que Jesús amó a José y aprendió su oficio, porque uno piensa en el vínculo que se tiene que haber dado entre ellos, porque la Biblia no lo muestra así literalmente, pero para que yo me transforme en el símil de mi padre es porque pasé tiempo con él, tardes en la carpintería ejecutando oficio. Él se transformó en un padre, lo vimos protegiendo a Jesús en su infancia, y lo vimos enseñándole el oficio también. Yo voy a aseverar algo que creo con todo mi corazón, producto de lo que leo. Porque yo aquí te acabo de mostrar cómo leo la escritura. Sí. Y de 25 versículos hemos extraído muchas cosas que son importantes. Y sobre todo lo que leemos desde el versículo 18 hasta el versículo 25. No vamos a profundizar, ¿no? Porque para eso va a estar la sección de enseñanza. Pero sí he querido mostrar algunas gemitas de estos versículos. Y repito, lo digo convencido producto de lo que leo. Yo creo que Jesús amó mucho. En términos naturales, recordemos que el Hijo de Dios
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, él palpó lo que significa la vida humana Sí. al 100%. Yo creo que Cristo tiene que haber amado muchísimo, muchísimo, muchísimo a José. Pero muchísimo. José lo salvó de la matanza de Herodes. Porque es a José quien Dios le habla. De que tome el niño y se lo lleve a Egipto. Bueno, lo vamos a leer. Sí. José estuvo dispuesto a lanzar su reputación al sacrificio. ¿Sí? Y Cristo esto lo sabía. Este hombre, yo solo quiero llevarte al hecho de que Jesús como niño, adolescente, este hombre estuvo dispuesto a esto por mí. No buscando ninguna consideración, porque fíjense ustedes que José no se ve buscando ninguna consideración, no se ve negociando con Dios ningún minuto. Ya mira, yo voy a hacer esto, pero tú me tienes que dar esto. O sea, yo no quiero que se malentienda lo que voy a decir. Lo voy a decir, pero espero que lo tomen con altura de mira. Abraham le negoció al Señor. Eso estaba pensando. Sí. No me has dado prole, o sea, yo quiero un hijo. José no negocia nada. Nada. José no le dice al ángel, ya, mira, yo estoy dispuesto a esto. Esto me va a costar caro. Pero yo quiero mi recompensa. Nada, José. Y no busca ninguna consideración. Fíjate que José aparece de la nada y desaparece de la nada cuando tú lees la Biblia. Aparece de la nada Sí. y desaparece de la nada. Porque a María sí la vemos después. Pero José. Es interesante, ¿no? Entonces yo sí estoy convencido de que Jesús, en su naturaleza humana, amó muchísimo a José. Porque ese hombre fue tremendamente importante en la vida de él. Si Jesús se llegó a convertir en el Mesías, no es solo gracias al Espíritu Santo. No es solo a la intervención del Padre que lo encapsuló en el vientre de María por medio de la obra del Espíritu Santo. Si Jesús se convirtió en un Mesías, no es solo porque estuvo dispuesto a morir en la cruz y derramar su sangre, y no solo porque el Espíritu del Señor lo levantó de entre los muertos al tercer día. Se convirtió en el Salvador de la humanidad, también gracias a un José. Bueno, ¿Amén? sí, amén. Ya. Sí. Bien. Vamos a orar, ¿qué les parece? Porque todos los días vamos a tener lectura bíblica y vamos a tener una oración. Hoy más cortito, sí, porque como fue el primer programa, se nos chasconeó un poquito el programa, pero ya mañana vamos a entrar en todas las secciones de manera ordenada. Yo espero que les vaya gustando esta nueva versión del matinal, Juntos por la Bien Mañana. contundente, ¿eh? Sí, pues, porque esa es la idea. Que Nutrir el podamos... espíritu. Sí, pues. Así que vamos a orar. Amén. Vamos a entrar en un periodo de oración muy importante. Y yo le pido a los auditores que entiendan que esto es necesario. Todos los días nosotros deberíamos tener un momento con la palabra del Señor. Hoy día tenemos una crisis espiritual en las iglesias y muchos están engañando a los creyentes porque la gente no lee la Biblia, muchachos. Así es. La gente no lee la Biblia. Pero aquí la vamos a leer. Amén. Amén. Y vamos a mostrar cosas importantes. ¿Ya? Oramos. Señor, te damos gracias porque esta mañana ha sido una mañana tremenda de bendición. Te damos las gracias porque hemos podido ver tu gracia y tu misericordia desde que abrimos los ojos, Señor. Tu corazón se ve manifestado de amor hacia nuestras vidas, porque podrías habernos sacado durante la noche de esta tierra. Pero se renovaron tus misericordias para que hoy hagamos tu voluntad, porque tu favor y misericordia, tus oportunidades están orientadas allí. No para que hagamos nuestra voluntad, sino la tuya. No para que decidamos en el día hacer lo que dicta nuestro corazón. Pero te queremos reconocer, Señor, en esta oración humilde que hacemos, que ahí está nuestra lucha, lo reconocemos, porque el corazón va de continuo al mal. Y vemos en nuestra vida, así como Pablo también lo señaló, una lucha interna de muchas veces querer hacer nuestra voluntad con nuestras actitudes, con nuestras deformaciones.
Por eso te pedimos, venga tu reino sobre nosotros. Que venga tu gobierno sobre nuestra vida y se haga tu perfecta voluntad en nosotros. Llévanos a la verdad y a la justicia. Que tu Espíritu, Dios, nos guíe para que podamos agradarte en lo que hacemos. Estamos a miércoles, Señor. A mitad de semana. Queremos serte agradables. Y si no lo fuimos ayer, si no lo hicimos los días anteriores, si nos equivocamos, nos salimos del camino, nos descarriamos o nos rebelamos, te pedimos perdón. Reconocemos que somos del polvo de la tierra, reconocemos que tenemos un corazón malo. Si estamos despiertos es gracias a ti. Si estamos orando es gracias a ti. Reconocemos ese corazón, Dios, que heredamos y que se construyó por medio de habitar en medio de un pueblo, habitar en medio de una sociedad, Señor, contaminada. Por eso te pedimos, Dios, ayúdanos para poder vencer. Al mismo tiempo que te pedimos perdón. Que nos laves y nos limpies de nuestra maldad. Que nos redimas, Señor. Perdona nuestras faltas como nosotros también perdonamos, Señor. Perdona nuestras incredulidades, nuestras malas actitudes. Perdona, Dios, nuestra manera de proceder indiferente, indolente. Señor, tú puedes hacerlo otra vez en nosotros. Cada día tú puedes sensibilizar nuestro corazón. Si fuiste capaz, Dios, de volver a la vida a aquellos que la perdieron, a volver a hacer funcionar un corazón, a volver, Dios, a establecer la vida en un hombre o una mujer muerta, tú puedes hacerlo con nosotros. Sensibilizar nuestro corazón para que podamos comprender lo importante que es estar cerca tuyo, tomados de tu mano. Por eso, nuevamente, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, por acciones y pensamientos, por formas de proceder o intenciones. Porque desnudo estamos delante de tu presencia, ninguna cosa te es oculta. Todo, Señor, es visto por ti. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. La noche brilla como el día delante de ti. Y tú nos examinas día a día. Por eso te pedimos perdón. Queremos comenzar el año 2025 haciendo las cosas bien. Estamos aquí por ello, Dios. Por eso, Señor, renuévanos a través de tu preciosa sangre. Tu palabra dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y nosotros sabemos que la ropa espiritual no solo se ensucia por grandes acciones pecaminosas, sino que a veces son pequeñas manchas que al final forjan una gran mancha. Señor, actitudes, formas de proceder, palabras deshonestas, pequeñas mentiras, de todo eso te pedimos que nos perdones y nos limpies de nuestro pecado con la sangre maravillosa de Jesús. Y echamos mano de ella porque sabemos que podemos hacerlo. Yo confío plenamente en la sangre de mi Señor, que puede limpiar, que puedo echar mano de ella. Yo estoy orando con la iglesia, Señor. Estoy orando con mis hermanos después de haber leído los primeros 25 versículos del capítulo 1 de Mateo. Y hemos reflexionado en cosas importantes que aparecen allí. Señor, entrónate en nosotros. Entrónate en nosotros y enamóranos. Necesitamos ser enamorados constantemente porque nuestro corazón, Dios, es propenso a enfriarse. Enamóranos, Señor, sedúcenos. Llévanos a tus aposentos, que te queremos amar, porque eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Oramos esta mañana dándote las gracias por todo. Sabemos que tú oyes las oraciones que se hacen conforme a tu voluntad. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.